Yo decía al principio del programa que 70 años a cargo del reinado de una monarquía tan relevante en términos internacionales como la del Reino Unido y la Commonwealth, bueno, de seguro ha tenido participaciones políticas destacables para pensar. Y es por eso que estamos en comunicación con Tomás Listrani. Tomás es historiador y analista internacional, ahora está en Madrid, pero hasta hace un mes estaba allí en Londres, y me interesa conocer un poco su mirada acerca de ese rol de la reina Isabel II, que hace poco más de una hora y media falleció. Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches para vos. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Gracias a todo el equipo por la invitación. Gracias por atendernos. Tomás, arranquemos con eso, ¿no? Con cuál es el rol político que ha desempeñado la reina Isabel II. Bueno, el monarca en el Reino Unido hace ya bastante tiempo que no tiene un rol político en lo que diríamos de legislación o, por ejemplo, de poder o hacer en la práctica la remoción de los mandatarios, un rol de una monarquía así como más fuerte como podríamos encontrar en Arabia Saudita o algunos países del sudeste asiático, pero sí es cierto que el rey en general, y en este caso la reina, tiene un rol muy importante simbólico. Simbólico por dos motivos. Primero, porque cuando hay crisis nacionales o crisis políticas, momentos muy duros para la población, siempre Isabel salió y algo dijo. Hubo gestos, obviamente también apoyo económico en algunos casos, y eso es importante porque cumplió un rol como protector de los británicos a lo largo de estas últimas 7 décadas, y teniendo en cuenta que es una monarca que pasó desde la posguerra, cuando ella participó, no era princesa todavía, en la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, o sea, pasar por la pandemia del coronavirus, con todo lo que hubo en el medio, para muchos británicos, para la enorme mayoría de los británicos, de hecho, es la única monarca que jamás conocieron. Esto se parece mucho a otros monarcas que también gobernaron un montón, donde las personas no pueden concebir una realidad donde no esté Isabel siendo reina, ¿no es cierto? Nos cuesta mucho. Está inundado en las redes ahora el tema de Mirta, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuesta mucho concebir un país sin Mirta Legrand. Bueno, Sí. está mismo halo como de respetabilidad, de gran señora que sale siempre y da estos gestos políticos y simbólicos. Y en un segundo plano, digo simbólico porque desde el punto de vista muy literal, Isabel o la corona, ahora Carlos, representan la unidad de la nación. El Reino Unido es el Reino Unido por la unidad en el trono. Claro. Y con todas las épocas de independentismo escocés o irlandés o mismo el Brexit, la idea de la unidad de la nación o de poder tener una figura en la que, más allá de que los primeros ministros pasen, el pueblo puede mirar o se puede apoyar, es muy importante. Entonces ahora estamos con los británicos frente a la crisis económica más importante de la posguerra en 80 años, 70 va, y no tenemos un primer ministro desde hace nada, digamos 3 días, muy poca confianza o optimismo en la población, e Isabel fallece. Entonces esto es muy fuerte. Claro, o sea que tiene la muerte de Isabel II, además de las repercusiones emocionales para todos aquellos que representaba algo muy relevante en términos simbólicos, puede tener repercusiones también políticas, su muerte, y económicas. Sí, exactamente. Sin duda, porque la corona, digamos lo que a veces se llama como la compañía, como han dicho los príncipes en los últimos meses, tiene un rol económico. Digamos, sabemos que la monarquía en Reino Unido es superavitaria por temas de turismo, merchandising, incluso las finanzas. Pero más allá de ese aspecto económico, cumple un rol político fundamental como jefa de Estado, es la que nombra a los primeros ministros, es técnicamente la que declara la guerra en el 82. Si bien fue el Parlamento británico también, técnicamente Isabel II fue la que también acompañó la declaración de guerra a la Argentina, por ejemplo, en el caso de Malvinas. Y además de ser la reina del Reino Unido, es, o hasta el momento era, la soberana en otros 15 países del mundo, que son los del famoso Commonwealth, ¿no es cierto?, la Comunidad de Naciones, entre los que se encuentran Canadá, Australia, varios del Caribe y también en el Océano Índico, por ejemplo. Entonces, es una figura referente de la política internacional y cuando la estrella de Isabel se apaga, digamos, también se apaga en gran medida esa influencia del Reino Unido, quiero decir, en el mediano plazo. No tenemos ni en la primera ministro que tenemos ahora, ni en el rey, ahora Carlos III, esa misma chispa, claro, ese mismo prestigio que Isabel tenía. Como se estuvo diciendo en las redes, vi también en varios comentarios, Isabel le dio la mano a 15 primeros ministros del Reino Unido, 14 presidentes de Estados Unidos y vio pasar a 25 presidentes de Argentina. O sea, claro, tenemos una idea muy vaga de lo que puede ser 70 años viendo transformarse la política, la sociedad. Pensemos que Isabel, cuando asume, tiene la primera coronación televisada y en general había radio. Y ahora, después ella, décadas después, manda el primer mail, ¿no es cierto? Y después incluso se puede conectar por Zoom en el medio de la pandemia con los familiares
para asistir a los tiempos que corren. O sea que en la historia misma de ella de vida están las transformaciones que los británicos vivieron y también que en general las personas del mundo vivieron. Estamos hablando con Tomás Listrani, que es historiador y analista internacional. Tomás, y con respecto a esto, al posible debilitamiento de la monarquía británica a partir de la muerte de Isabel II, ¿esto favorece o le trae inconvenientes al poder político británico? Bueno, en general la monarquía y la administración del jefe de gobierno se manejan bastante por separado. Porque, no, como decía antes, el rol del monarca es muy débil. Carlos III ahora es muy poco lo que puede hacer para, supongamos, marcarle la cancha a Liz Truss, que es la primera ministra, desde el lunes. Es una coincidencia terrible en la primera semana los dos cambios. Pero sí puedes tener repercusiones políticas, porque ya no va a estar este gran árbitro que existía, que era Isabel, entre, por ejemplo, las relaciones entre Londres y otros centros del Reino Unido, como por ejemplo Irlanda del Norte, donde ya tenemos casi la paridad entre quienes quieren permanecer en el Reino Unido, quienes meterse en la República de Irlanda, y donde también tenemos en Escocia fuertes fuegos secesionistas con la ministra principal, que es Nicola Sturgeon, que quiere volver a hacer un referéndum por el tema de Escocia. Y no tenemos ahora la figura de Isabel II o la pertenencia a la corona, digamos, como un sentimiento, una figura que nuclee a todos los británicos. Entonces se está cayendo un pilar importante que daba esa unidad nacional y que frente a las turbulencias políticas, como las estuvimos teniendo con la salida de Boris Johnson, ya no tenemos esa sensación de continuidad. Lo que quiero remarcar, Diego, es que frente a todos los desastres que pasaban, los cambios de los primeros ministros y las crisis económicas, había una certeza, que es que Isabel iba a seguir estando ahí. Claro. Bueno, hasta hoy fue esa certeza y ahora tenemos a una figura que tiene mucha menos popularidad, bastante menos popularidad, que es la del nuevo rey, Carlos III, y su esposa. Si bien Isabel tenía una popularidad entre el 80 y el 90%, dependiendo de las encuestas que nosotros miremos, y del favor de la monarquía estaba encima de 3 de cada 4 personas, ahora ya con su partida seguramente veamos que estos números cambien, porque en realidad no era un apoyo a la monarquía, sino que era un apoyo a ella. Y Carlos, la verdad es que no despierta la misma simpatía, mucho menos su esposa, en los británicos en general, si bien todavía siguen gozando de un apoyo importante y a lo mejor puedan generar un cambio en la opinión pública. Tomás, te hago una más. Veía recién un testimonio de un periodista de la CNN que estaba recogiendo a su vez testimonios en la calle, ahí en el Reino Unido, particularmente en Londres, y entrevistaba en un momento a una chica que tendría, calculo que no más de 30 años, y ella le decía que para ella particularmente no le conmovía para nada la muerte de la reina, que no le significaba nada en sí, y que además creía que la monarquía había hecho cosas muy malas, entre ellas el colonialismo. Se ve que estaba bastante formada esta entrevistada casual allí en la calle. La pregunta va hacia el lado de qué pasa con los jóvenes en el Reino Unido. ¿Tienen algún tipo ¿les representa algo la reina o es como el testimonio que vimos de esta chica? Tal cual, Diego. El testimonio que vos recién recogías exactamente va a lo que señalaba recién. Hay una diferencia generacional muy marcada entre la tercera edad, podríamos decir, incluso los de mediana edad, entre 40 y 69, por ponerlo de alguna manera, como en general se ponen las encuestas, para no herir susceptibilidades, entre estos grupos que están mucho más a favor de la monarquía y, por ejemplo, estaban a favor del Brexit, y los grupos más jóvenes, donde sabemos que en las encuestas los jóvenes, más o menos entre, sobre todo entre los 18 y los 24, están o en paridad a favor y en contra de la monarquía o directamente un poco más en contra de la monarquía. Lo mismo que estaban en contra del Brexit. Entonces estamos viendo que, así como en otras partes del mundo, como Estados Unidos, algunas de las opiniones responden distinto según la edad que tenemos. Y estamos viendo cortes muy nítidos en ese sentido. Así que no sabemos si en las próximas generaciones esta opinión puede cambiar. Lo que sí podría decirte, en general, al haber estado ahí en el jubileo de platino y por hablar con británicos más o menos de la juventud, es que la monarquía, y sobre todo Isabel de vuelta, sobre todo Isabel más que la monarquía, representaba así algo parecido a una identidad nacional. Claro. Un símbolo que a ellos los hacía reconocibles en el mundo. Como cuando nosotros vamos afuera y nos hablan de Messi, bueno, para Inglaterra siempre es la reina, ¿cierto? Y sobre todo el Reino Unido, más que Inglaterra, como un conjunto, siempre es Isabel II. O sea, nosotros sabíamos que esa dama que sobrevolaba la política y que sobrevivía crisis tras crisis, COVID incluido, estaba siempre ahí. Así que para ellos era como una referencia rápida. Esa referencia se perdió y probablemente no la recuperemos. Así que es muy interesante tu pregunta acerca de
cómo estas nuevas generaciones pueden apropiarse distinto y a lo mejor no tener ninguna simpatía, incluso antipatía, con la monarquía británica. Es Tomás Listrani, es historiador y analista internacional sobre la muerte reciente, hace poquitas horas, de la reina Isabel II. Tomás, gracias por la entrevista, te mando un abrazo muy grande. Al contrario, gracias por el programa, muy divertido siempre. Bueno, gracias, hasta luego, chau, chau.